Buen día, familia Verbo de Dios. Gracias damos al Señor. Una vez más nos encontramos aquí, en Palabras de Vida, con estos podcasts que bendicen nuestro corazón. Hay algo que todos conocemos y a todos nos gusta, que es las promesas. Pero no sé si sabías que toda promesa necesita o tiene una condición. Y para que esa promesa se cumpla, es necesario que se cumpla la condición. De lo contrario, no podrá ser entregada esa promesa. Un ejemplo claro es Abraham iba a ser bendecido por parte de Dios. Y cuando Dios le prometió su hijo y se lo cumplió, Abraham dice que amó mucho a su hijo. Y en ese momento llevó Dios a probar y a ver si su corazón estaba más en su hijo que en Dios. Abraham lo entregó y llevó a hacerlo el sacrificio. Y ahí obedeció al Señor. En ese momento él estaba cumpliendo una condición y era obedecer a Dios. Y en ese momento fue bendecido por parte de Dios. Así que toda promesa necesita una condición. Ahora, si nosotros entendemos un momento esto, y es, si la promesa de la salvación, es decir, nuestro Señor Jesucristo, ese es un regalo, es una promesa que ya está cumplida. Pero si esa promesa necesita una condición, ¿cuál sería la promesa? ¿Cuál sería la condición para recibir esa promesa? Es decir, ¿cómo puedo recibir la salvación? ¿Cómo puedo obtenerla? ¿Cómo puedo saber que tengo la salvación? Y eso nos lo dice en Juan capítulo 3, versículo 16. En la parte B dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, la condición para que yo pueda obtener esa salvación es creer. Ahí es donde radica el problema que nosotros tenemos y nuestros obstáculos para obtener la salvación. Muchos no creen en la salvación. Muchos no creen en el Señor Jesucristo. Muchos no creen en Dios. Hay varios países ya a nivel mundial donde el ateísmo es el 100%. Es decir, hay un obstáculo para esa salvación. Y ese es el problema. Y si lo llevamos a nuestra vida cotidiana, decir, sí, esos países allí lejanos son los que no creen. Pero nosotros también podemos incurrir en este problema. Muchas veces, o no sé si de algún momento te has preguntado, o a persona que no sea cristiana, una persona que no conozca de Dios, le dices, ¿tú vas a ser salvo después de la muerte? ¿Vas a ser salvo? ¿Crees que vas a tener una vida después? La gente dice, no creo nada después de la muerte, no existe nada. Y aún personas cristianas que conocen del Señor se les preguntan, si el Señor viniera en este mismo momento, o si viniera la muerte aquí, te visitaría, ¿serías salvo? Ahí hay gente que duda de que son salvos. Y esto es un obstáculo para la promesa de la salvación, una promesa que ya está cumplida, pero para adquirir esa salvación yo tengo que creer, para que todo aquel que en él cree, fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos muchos obstáculos cada día para creer en Dios. Los obstáculos de las turbulencias económicas, de las turbulencias familiares, de las turbulencias laborales, diferentes problemas y circunstancias nos llevan a no creer en que Dios es nuestra salvación, nuestro pronto auxilio, nuestro refugio, nuestra torre fuerte. Y esa promesa se ve truncada por nuestra falta de creer, por nuestra falta de fe. Aquí es donde nosotros tenemos que intensificar nuestra fe y creer primeramente en la palabra de Dios, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho y Él lo hará. Por tanto, si tú sabes y quieres la salvación, tienes que creer. Si tú quieres las promesas de Dios, tienes que creer. Y recuerda, conoce primeramente cuáles son las condiciones de cada una de las promesas. Y la mejor de las promesas de todos es la salvación. Y para que no la pierdas y no tengas obstáculos en ella, tienes que creer. Cree en el Señor Jesucristo. Trabaja en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Un gran abrazo, mi hermano. Dios te bendiga.